Hola y bienvenido a todos. Gracias por unirse a nosotros hoy por Words Matter Language and Sigma Reduction Webinar. Sea mañana, tarde o noche, donde estén, su presencia importa mucho, así que estamos muy felices de estar acá. Soy Hannah Labrin, me honra moderar el evento de hoy. Esta serie es auspiciada por Colombo Plan, ISUP, Faces in Visa Recovery y también la Red Global de Recuperación. Estas organizaciones están trabajando en conjunto para fortalecer la red de recuperación en todo el mundo. Mientras esperamos que se una más gente, voy a comenzar contándole un poco sobre ISAP, un organismo de membresía, de uso, o sea, de membresía de miembros de recuperación y conecta y comparte comunicación a través de de la fuerza de trabajo laboral de recuperación y la idea es que sea lo más impactante y efectivo posible. Lo hacen haciendo que sea más fácil descubrir conocimiento basado en la evidencia y oportunidades de hacer redes. Si no han tenido la oportunidad, por favor, les recomiendo ir a la red, o sea, a la página de isop.net, donde van a averiguar más sobre cómo hacerse miembro. También tienen muchos recursos y publicaciones para que puedan disfrutar todo gratuitamente y puedan ver grabaciones de eventos pasados y también ver eventos futuros. También cuando publicamos los links en el chat para que puedan ver un poco más sobre nuestra organización, Faces and Voices of Recovery y ISUP. También me gustaría agradecer al personal de ISUP por darnos el soporte técnico. Esto es una serie de 6 webinars, son cada 2 martes y va a terminar en septiembre el mes global de la recuperación. Se trata de compartir conocimiento eh, en esto. La idea es volver a lo básico y el liderazgo y desarrollo del liderazgo. Hoy día volvemos a lo básico del liderazgo y nos metemos en Words Matter, o sea, las palabras importan, la reducción del estigma. Es un placer introducir a Carolina Guerrero, así que le damos la bienvenida. Es un placer tenerla con nosotros hoy. Un poco sobre Carolina y su... Carolina tiene una experiencia con grados universitarios y un máster en, en salud comunitaria. También tiene mucha experiencia en coordinar tratamiento de TUS y también ha tenido publicaciones sobre temas de salud mental y incluyendo la inclusión social y perspectiva de género en diferentes programas. A través de su carrera ha liderado muchas iniciativas para mejorar resultados de salud comunitaria y en diferentes sectores y en diferentes países. Tiene mucha experiencia trabajando con poblaciones vulnerables y ha conducido diferentes programas de investigación para poder mejorar el acceso a la información para tomar decisiones. También ha completado cursos y enfoques de género y de salud pública que han enriquecido su salud, o sea, su experticia. Y también ha sido consultora para muchos de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas para la Migración, la UNODC, el Colombo Plan y también eh, la Pan American Health Organization y también ha trabajado en interacciones entre salud sexual y de género y también de liderazgo. Ella quiere empoderar a individuos vulnerables para que pueda tener enfoques innovadores para el desarrollo la, del personal para tener un impacto. Ha hecho capacitación en entornos internacionales para mejorar tratamientos, o sea, centros de tratamiento. También ha hecho sesiones para mejorar, para hacer la mejora de capacidad, justicia social y creando oportunidades para comunidades que siempre han sido dejadas atrás. En adición, coordina la estrategia o de base de estigma y abuso de mujeres para Latinoamérica. Antes de comenzar, me gustaría revisar algunos temas para que sepamos cómo participar en el evento de hoy. La sesión de hoy está en inglés con interpretación al español. Pueden ver el link en el chat para poder acceder a la interpretación en español. La sesión va a ser grabada y van a recibir las
diapositivas, video y otros recursos vía email después de la sesión. Tienen la oportunidad también de mandar preguntas por texto escribiendo en el panel de preguntas y respuestas. También pueden enviar sus preguntas en cualquier momento durante la presentación. Vamos a recolectarlas y las abordaremos durante la sesión al final de hoy. En este momento es un placer poder darle la palabra a Carolina. Carolina, así que le damos la palabra. Muchas gracias, Ana. Una gran descripción que me hace sentir como que me complace mucho estar acá, así que muchísimas gracias por su presentación. Me gustaría compartir mi pantalla ahora. Espero que puedan escucharme y así gracias a todos por estar acá. Voy a ver si que puedo hacer esto correctamente para que puedan ver mi pantalla. Muy bien. Ah, pues ahí me pueden ver, me imagino. Y si no, me cuentan. Así que, bienvenido a Faces and Voices of Recovery, el webinar. La palabra importa, el impacto de nuestra palabra, el lenguaje y la reducción del estigma. Muchísimas gracias por unirse a nosotros hoy. Y le agradezco muchísimo a ISAP por apoyar este webinar y también por trabajar en conjunto con nosotros para que todo pueda salir bien. Así que muchas gracias por el apoyo de ISAP. Como dijo Ana, soy Carolina, soy de Argentina y he estado trabajando con individuos, familias y comunidades a través de Latinoamérica en las últimas 2 décadas. Mi pasión por este tema surge tanto de mi trabajo clínico y de historias que yo he sido testigo de ver. Y eso demuestra cómo el estigma puede ser tan dañino como los desafíos que la gente enfrenta relacionados al uso de sustancias y también cómo los cambios y cambiar nuestras palabras puede transformar los caminos de esta gente. Hoy definir el estigma, vamos a analizar el tipo de estigma, vemos el impacto del estigma, vamos a diferenciar el lenguaje estigmatizante y no estigmatizante y ver estrategias para terminar con el estigma. También voy a compartir con experiencias reales de mi propia práctica para que estos conceptos sean reales para ustedes. O sea, un estudio de la OMS con 14 países encontró que los TUS eran entre los 18 condiciones más estigmatizantes. Entonces, veamos juntos esta definición tan potente. El estigma es una actitud degradante de la sociedad que desacredita a personas o un grupo por una actitud. El estigma destruye la dignidad de la persona, marginaliza a individuos afectados, viola derechos humanos básicos, marcadamente disminuye la posibilidad de que la persona estigmatizada llegue a su potencial completo y daña seriamente su persecución a la felicidad y el contentimiento. Esta gran definición es del 2015 de una conferencia internacional del estigma de la Universidad de Howard, la Universidad de Howard en Washington. Al ver esta definición, me gustaría compartir con ustedes la historia de una mujer que recién conocí en una consulta. Y su experiencia, podemos ver cómo el estigma no solamente es un concepto, sino que más bien una realidad que se desarrolla paso por paso. Comencemos nuevamente. El estigma es una actitud degradante de la sociedad que desacredita a una persona o un grupo por una actitud. El estigma, o sea, en el caso clínico, una mujer joven que consumió droga durante el embarazo es etiquetada en la comunidad como una mala madre. Antes de que cualquier profesional haya evaluado su situación o ofrecerle apoyo, el uso de sustancia contribuyó, o sea, sobrepasa todas sus otras calidades como persona. Entonces, continuemos. El estigma destruye la dignidad de una persona.
Y en este ejemplo, después de recibir comentarios humillantes en el hospital y darse cuenta cómo el personal evita hablar directamente con ella, esta mujer empieza a sentirse que no vale la atención, internalizando esa percepción degradante. La definición dice que el estigma marginaliza a los individuos afectados. Y en mi ejemplo, como resultado de esto, esta mujer para de ir a atención prenatal y evita tratamiento prenatal, se transforma en alguien explotada, o sea, sale del sistema social de salud. El estigma viola los derechos humanos básicos. Esta mujer se le niega la información completa sobre las opciones de atención y puede hasta perder custodia de su bebé. Y no tiene derecho a la salud, a la información y a ser madre. El estigma disminuye marcadamente la posibilidad de una persona estigmatizada de lograr su potencial completo, en este caso clínico, no se le da apoyo y acceso a servicios. Entonces ella interrumpe el tratamiento y previene de que, de que pueda acceder a tratamiento, y lo cual limita su crecimiento personal y profesional. Y finalmente, el estigma daña seriamente la persecución a la felicidad, el bienestar y el contentamiento. El elemento social, ella se aísla de grupos o actividades que una vez le trajeron bastante placer. Entonces, esto se refiere a la salud mental. Finalmente, se fue referida a nuestra práctica por una orden tribunal que obligó que su tratamiento. Y en esos momentos, quiero destacar la importancia de reconocer la oportunidad de poder hacer el cambio para alinear el tratamiento. Esto quiere decir, esta historia comienza cuando nosotros como profesionales elegimos acercarnos a su staff con empatía en vez de con estigma. Entonces, al continuar, veamos cómo el estigma toma diferentes formas. El estigma no es una experiencia única, es un fenómeno multidisciplinario. Se ve en la sociedad, se ve en instituciones e incluso en la forma en la cual las personas se hablan a sí mismos. Al entender los diferentes tipos de estigma es clave para ver cómo el estigma puede penetrar cada capa de la vida. Definimos el estigma público, que son, o sea, como ustedes pueden ver, se refiere a actitudes y percepciones expresadas por el público en general y se amplifica por los medios, plataformas digitales que esparcen esta información con varios resultados y narrativas equivocadas. Luego tenemos el estigma percibido, la creencia de que otros tienen cogniciones negativas y sesgos. Pero veamos el autoestigma, que en mi opinión es la dimensión más dañina del estigma y tenemos que afrontarlo. Como los individuos muchas veces se dan cuenta de que tienen, o sea, han internalizado, o sea, en su propia voz interna, cosas negativas, pues que aprenden de sí mismos. Por el tiempo, el autoestigma se transforma en parte de su identidad y, y seriamente degrada su autoestima. Nosotros como terapeutas normalmente les decimos, no tengo valor, soy una basura, soy una mierda, solamente pienso en sí mismo. Esas autodefiniciones muchas veces tienen un resultado social porque están muy inmiscuidas en el individuo. Luego tenemos el concepto, como pueden ver, de evitar etiquetas. La forma en la cual alguien evita o retrasa tratamiento o ayuda para que no se le asignen una etiqueta estigmatizante, como les conté sobre mi paciente. Por ejemplo, una persona puede evitar la terapia para que no lo vean como débil o servicio para que no le digan que la etiqueta de adicto o tratamiento psiquiátrico diciendo va a dañar su carrera profesional. Luego tenemos el estigma por asociación, o sea, evitar de que los miembros de la familia u otros asociados con la persona
que tienen algún problema mental o un trastorno por su sustancia. Por ejemplo, yo era amigo de un padre, de alguien que se ha excluido de actividades sociales, porque el grupo lo percibe como parte del mismo ambiente o entorno. Continuando, pueden ver el estigma estructural o institucional, que son actitudes negativas y comportamientos incorporados en políticas, prácticas y culturas de organizaciones y sistemas sociales. Aquí podría dejar cientos de ejemplos, lamentablemente, pero les voy a dar un par de ejemplos y luego vamos a hablar un poco más sobre en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, las políticas de salud que excluyen cobertura cobertura para tratamiento mental por TUS u otras condiciones mentales, esas políticas automáticamente descalifican a postulantes que tienen cualquier problema psiquiátrico hospitalario y también son problemáticos para los profesionales. Finalmente tenemos el estigma de los practicantes de atención de salud. O sea, los sesgos, estigmas y percepciones negativas que impactan el tipo o acceso o calidad del tipo de cuidado. Por ejemplo, alguien no quiere darle un medicamento para el dolor a alguien correspondiente. Entonces, al estigmatizar a la gente con problemas de salud mental, con trastorno por sustancia, no, no adhiere a los problemas de esa gente. Y también eso perpetúa, ese estigma perpetúa el problema de la adicción. Aquí pueden ver, este es mi paciente, así que me siento muy cercano a este caso. Ahora, ¿qué pasa con los estereotipos? Este ejemplo que les voy a mostrar es de Amnesty International. Tenemos muchas publicaciones de mujeres y tráfico de drogas. Refleja no solamente la situación que estamos enfrentando en México, sino que también otras realidades, una realidad global. La forma en las mujeres son desproporcionalmente eh, atacadas como explotación, estigmatizadas bajo el concepto del tráfico de drogas. Una de las formas más efectivas de, de que, de que se califica la violencia, esta es mi opinión, es estirpando a los enemigos, los partes interesadas en el tráfico de drogas. En México, las mujeres marginalizadas muchas veces optan, o sea, gente con muy poca educación y con muy poca oportunidad económica, son reclutadas por carteles de droga que ofrecen estos roles de baja estampa, porque las ven como algo que pueden ser arrestadas y explotan estas mujeres. Obviamente son fácilmente arrestadas, falsamente dichas como cómplices y muchas veces sufren abuso sexual y también coerción eh, por la seguridad para inflamar las estadísticas de seguridad. Esta es una narrativa que las narra a ella como una sospechosa, reforzando problemas sociales, problemas de seguridad y también problemas para la rehabilitación. Escogí este ejemplo porque es muy poderosamente ilustra cómo el estigma estereotipa y estructura la violencia de las mujeres. Obviamente hay muchos casos posibles en los que uno podría analizar, pero este expuso varias capas al mismo tiempo. Cómo las mujeres marginalizadas son vistas como algo que se puede botar a la basura y se explotan estos estereotipos para justificar el abuso y cómo el estigma no solamente la etiqueta, sino que también le niega justicia y acceso a oportunidades. En otras palabras, creo que demuestra cómo el estigma simultáneamente afecta al nivel individual y comunitario, siendo que sea un caso muy importante para reflejar. Y como recién vimos en el caso de esta mujer, la experiencia de estas mujeres no es algo aislado. Según el World Drug Report de 2025, el informe mundial de drogas que recién se estableció, en el mundo muchas mujeres están imprisionadas por, por crímenes de droga no serios, como posesión para uso personal o
microtráfico. Pero estos tráficos son la razón principal por la cual se encierra a la mujer en muchos países. Las mujeres también pueden estar en detención pre-tribunal antes que los mejores. Y eso lleva a un impresionamiento innecesario. Ahora, con estos hallazgos demuestran de que el estigma y la discriminación contra mujeres son parte de las leyes y de las instituciones que las sirven, reforzando a la mujer de que son culpables, de que son desechables, en vez de ver lo más importante, que ver la recuperación detrás de eso, la violencia, la exclusión que muchas veces lleva a su involucramiento en esas situaciones. Y luego veamos este titular del stand, pero veamos este titular. Dice una nueva mujer arrestada con hijo de 6, con más de 1.6 millones de libras de dinero de droga en Mauricio, con un año de cárcel. Vean cómo el titular en sí estigmatiza a la mujer, confirmándola como madre en un caso de droga y reforzando de su rol como madre en vez de enfocarse en el hecho del caso en sí. Esto es un buen ejemplo de cómo el estigma opera a través del lenguaje y a través de las redes sociales. Y es muy importante que nos demos cuenta de que esta dinámica no, que no llegue a Latinoamérica, porque el estigma, esto requiere una atención inmediata. Como hemos discutido, la gente que vive con TUS se enfrenta a muchas formas de estigma. Puede que experimenten autoestigma, se echan la culpa, dicen no tienen esperanza o creen de que no merecen ayuda. Este estigma también puede venir de la comunidad de recuperación, especialmente aquellos que usan medicamentos como parte del tratamiento. Esto es un punto muy importante. Piénsenlo. Nadie quiere, quiere hacer que alguien con diabetes se sienta culpable. Sin embargo, la gente que trata adicción con medicamentos muchas veces son criticados y juzgados. Por ejemplo, algunos programas no ofrecen tratamiento asistido por medicamento solamente por ese estigma. Hay tendencia de pensar de que la dependencia del opioide es simplemente, es como un, una forma de apoyarse. No pueden adelantarse, no pueden progresar. Y el medicamento es solamente una forma más de control social. Pero incluso el medicamento, algo como un liquid handcuff, o sea, a lo mejor lo han escuchado a otra persona antes. Así que el estigma también puede prevenir de los profesionales de la salud, la misma gente que tiene que proveer atención. También he visto ejemplos del sistema médico. La, la gente que necesita tratamiento no funciona, o gente con adicción no se pueden recuperar, ese tipo de cosas. Y esto puede llevar a prácticas muy dañinas. Los pacientes se les niega la atención a instalaciones, puede que, de hecho, se les reduce el trasplante incluso. Y la gente que tiene que hacer tratamiento como condición, incluso puede tener problemas si su examen toxicológico demuestran adicción, a pesar de estar adherido al tratamiento. Esto lo he visto muchísimas veces. Y finalmente, existe el estigma exterior de la sociedad en general. La creencia de que el trastorno por esa sustancia simplemente es una decisión, no es una condición de salud. Entonces, veamos, el estigma es complejo, se basa en una relación entre un atributo y un estereotipo que asigna etiquetas no deseadas a una persona con aquel atributo. Entonces, cuando decimos que el estigma es complejo, queremos decir que no se trata solamente de prejuicios individuales, es la realidad. Nuestras relaciones entre atributos, por ejemplo, tener un trastorno por su sustancia y un estereotipo. Por ejemplo,
de que la gente con adicciones son irresponsables o porque consumen drogas. Ese estereotipo luego se le asigna una etiqueta no deseada a la persona, como un hábito o como una persona criminal incluso. Y esto reduce a la persona a una sola característica e ignora el resto de su identidad. En otras palabras, el estigma no se trata de quién cree que es la persona, sino que cómo la sociedad determina un atributo y determina un estereotipo negativo. Entonces, el estigma tiene más de una dimensión y ve diferentes normas culturales, muchas veces que enfrentan al estigma cultural. Por ejemplo, la raza, la nacionalidad, la etnicidad. La persona con experiencia de vida que tiene un trastorno por esa sustancia y un trastorno mental concurrente o un diagnóstico físico mental puede recibir un estigma adicional. Y ese estigma también ocurre en varios entornos. El sistema de justicia, el tratamiento por TUS, el atención conductual y servicios sociales y médicos. Ahora, veamos los efectos del prejuicio, la discriminación y el estigma y cómo impactan la aceptación social de amigos o familia o pares. Como podemos ver, el prejuicio y la discriminación excluyen a las personas con problemas de trastorno por sustancia y trastornos mentales, que son abiertas a otras personas. Esta exclusión limita la capacidad de las personas a poder tener empleo, no pueden obtener vivienda, o atención de salud, incluyendo tratamiento de salud mental o de TUS, la aceptación social y también son excluidos de actividades sociales. No pueden tener amistades, larga relación o tomar parte de actividades sociales. El prejuicio y la discriminación también son internalizadas por la persona con problemas de salud mental o TUS. Y esto los lleva a tener una bajo autoestima, se sienten culpa, internalizan su estigma, tienen baja autoestima por la culpa o por vergüenza, evitan obtener la ayuda que necesitan y también se arriesgan a que estos temas sean menos probables de ser solucionados, porque no pueden tener acceso. Y muy importante también es el estigma, no solamente que limita el acceso a la salud, sino que también limita el impacto de la salud en sí cuando eventualmente se pueda tener acceso a esa salud. Por eso es que la última parte de nuestra diapositiva demuestra de que el estigma no solamente afecta a todos de la misma forma. Este es un concepto de interseccionalidad de nuestro grupo generalizado como raza, nacionalidad, etnicidad o otro grupo excluido. El estigma muchas veces se traduce a concretos resultados. Sobredosis y tasas de muerte superiores, menor acceso a tratamiento o peor tratamiento y una mayor probabilidad de encarcelamiento o de problemas de tratamiento y una falta de investigación que podría mejor informar a los tomadores de decisiones. Muy bien, vamos a avanzar un poco, espero de que sea claro. Después podemos hablar al final de la presentación, ¿cierto? Entonces, la terminología que se utiliza para describir los TUS también ha contribuido al estigma. Esta diapositiva demuestra el concepto, los conceptos principales del estigma. Pero desacredita a una persona, a un grupo, hace que no tengan valor social. Y segundo, marginaliza a los individuos afectados, y lo que lleva a desigualdad y discriminación. El tercero, niega su capacidad de lograr su potencial completo, lo cual previene de que puedan experimentar felicidad y contentimiento. Obviamente, estos daños son incluso peores para gente que tiene múltiples niveles de estigma, por ejemplo, mujeres, minorías, gente indígena. El prejuicio cultural, la discriminación y la exclusión social juega muy en su contra.
el estigma, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, el estigma permanece como la gran barrera al tratamiento por trastorno por esa sustancia enfrentado por el usuario. Y la terminología que se utiliza por el trastorno por esa sustancia ha contribuido a ese estigma. Así que si queremos que la gente acceda a tratamiento, ciertamente tenemos que abordar el estigma. Para mejor entender cómo el lenguaje forma nuestra percepción, voy a compartir una investigación muy ilustrativa que demuestra el impacto de las palabras que usamos. En este estudio, los investigadores querían demostrar si que las palabras que utilizamos para describir a gente con trastorno por su sustancia o condiciones similares, cómo afecta sus actitudes y similares a su tratamiento. Esto relacionado a la gente del mismo estudio, pensando solamente en la terminología para describir a esa persona en sí. En una versión, la persona fue descrita como un usuario de sustancia. En otra versión, la persona fue descrita como una persona con trastorno por el uso de sustancia. Noten la diferencia. El primer experimento incluyó participantes en general, donde los casos se le pidieron reconocer cuáles eran los tipos de respuestas que ellos pensaban que eran más apropiadas. El caso de estudio después se replicó con clínicos que eran profesionales de la salud mental. Y en unas conferencias probaron si es que la capacitación profesional haría alguna diferencia en el tratamiento de esta gente. Así que los resultados, bueno, la persona se etiquetó como un abusador de sustancias y los participantes, en cambio, los participantes fueron mucho más probables recomendar actividades punitivas, castigos, sanciones, control. Pero cuando se les describió con una persona con un trastorno por el uso de sustancia, en cambio, los participantes ahí fueron más probables que recomendaran actitudes terapéuticas, tratamiento, apoyo. Esto es muy importante, porque los resultados fueron los mismos entre el clínico y los participantes generales. Y eso demostró que incluso profesionales capacitados son influenciados por el lenguaje estigmatizante. Así que esta matriz, ¿qué nos muestra? Porque esto demostró de que el lenguaje no es neutro. Forma las percepciones y forma también las decisiones de una forma muy concreta. Utilizar en primera persona el lenguaje. O sea, una persona con trastorno por sustancia puede ayudar a reducir el estigma y promocionar el tratamiento en vez del castigo, lo cual es muy importante, o al menos interesante para nosotros. Esta evidencia demuestra que hay que cambiar las políticas, no solamente la política, sino que también el lenguaje de la práctica clínica y en las comunidades terapéuticas. Así que ahora veamos otro estudio con hallazgos muy similares. En este caso, la investigación demuestra también de que las palabras importan, no solamente sobre cómo vemos a la persona, sino que también sobre cómo las mujeres estamos dispuestas a acceder al apoyo. El estudio le preguntaron a diferentes grupos del público, comunidades profesionales trabajando en la salud mental y el servicio de adicción. Le preguntaron sobre las reacciones a frases comúnmente usadas en el campo de la recuperación. No solamente en este caso, aquí ocupan ciertas palabras, ciertas frases que generan actitudes positivas, neutras o positivas sobre estos trastornos y sobre sus políticas de tratamiento. Los resultados demuestran que el término adicto siempre gatillaba actitudes negativas sobre la persona descrita, pero, pero más positivo, alguien que está, cuando se ocupa un lenguaje más positivo, como una persona que está con un trastorno por esa sustancia, el apoyo público aumentó de forma grabable. También, también tiene una interacción más compasiva de la persona afectada y eso demuestra nuevamente de que el lenguaje tiene una consecuencia real, tanto a nivel individual y a nivel de sociedad. Entonces, no hablemos del bisonte blanco solamente. Esto es una ONG
que se dedica a curar a la gente y a la comunidad, porque siempre nos recuerda la importancia de la palabra. Y dice, la, supongo que a lo mejor ya lo han leído, es una frase bastante común, pero dice, las palabras son importantes. Si quiere atender o cuidar a alguien, se le dice una flor. Si quiere matar algo, se le dice una maleza. Creo que eso es muy importante, de que nos detengamos y pensemos un poco sobre este mensaje, porque captura exactamente lo que sucede con el estigma. El lenguaje que uno utiliza de nutrir la dignidad y la compasión, o el lenguaje también puede justificar el rechazo, el castigo y la exclusión. Las palabras nunca son neutras, forman cómo estigmatizamos a alguien y cómo nosotros decidimos apoyar o no a alguien, o darle la espalda simplemente. Ahora, para unir esta idea a la práctica, hay unos principios que nos guían para tener en mente. Por ejemplo, el be mindful. El estigma y la discriminación ocurren mucho antes de que la gente busque recuperación o servicios de apoyo. La participación o engagement. Es importante utilizar lenguaje dignificante en todos los contextos. Gente ordinaria o gente que trabaja en la salud, la prevención o en la salud conductual o en entornos de conductuales. También hay que ver la intencionalidad del servicio. Recuerden que mucha gente lleva con sí muchas historias de trastorno por esa sustancia y están muy inmiscuidos con su significancia cultural y su trauma. Y luego también es muy importante buscar a una persona que entienda a la persona como un ente, como un completo, un ente. Ver más allá del diagnóstico, tomar en cuenta su historial, su, su exposición al trauma o condiciones concurrentes de salud mental, de salud física y también por tratarnos por su sustancia. Hay que tener una visión integral de la persona. Y esta idea, con intervenciones basadas en evidencia para terminar con el estigma. Hay que utilizar el contacto. Nosotros podemos utilizar el contacto también con mensajes de recuperación en las conversaciones y en las comunidades. También significa modelar la educación a los pares, a las partes interesadas, a los actores y a la comunidad en general. Demostrarles, por ejemplo, de que la recuperación es algo cercano y posible. Y también se trata de que cada uno sea responsable, utilizando movimientos enseñables, donde aparece el estigma. Y en ese momento exacto hay que corregir y educar el comportamiento de forma muy constructiva. Así que en el segundo paso utilizamos el lenguaje. Tenemos que utilizar el lenguaje de forma sabia. Eso significa modelar lenguaje orientado a la recuperación y no estigmatizante, e incluso haciendo lo que llamamos hasta una auditoría de lenguaje. Yo sé que terapéuticamente es muy simple poder hacer esto, examinando las palabras que utilizamos en una organización. Usamos negaciones, utilizamos lenguaje de servicios para que ellos puedan reflejar respeto y dignidad. Y lo tercero, tenemos que utilizar la educación, compartir la ciencia de la adicción y la recuperación para poder desmantelar estos mitos. Igualmente importante es destacar de que nuestras historias tienen poder. La experiencia vivida de personas en recuperación puede cambiar mentes, podemos utilizar el estigma y obviamente inspirar esperanza. Entonces, ¿cómo verdaderamente cambiamos las percepciones? Bueno, una forma es pensar en nosotros mismos como modelos de vida y establecer un ejemplo, ¿cierto? Cuando hablamos de cambiar percepciones, lo primero es verse interiormente. Tenemos que evaluar nuestras propias actitudes, creencias y nuestras propias prácticas. Porque la forma en la cual nos vemos a nosotros mismos muchas veces está formado
lo que nosotros guiamos por dentro. Desde ahí en adelante es esencial estar enfocado en un lenguaje no estigmatizante. Eso quiere decir utilizar lenguajes que son médicamente descriptivas en vez de morales o que juzguen. Recuerden siempre, tenemos que el lenguaje que utilizamos no describe solamente la realidad, sino que ayuda a de que la gente forme su propia realidad. Por lo tanto, tenemos que comprometernos a educarnos a nosotros mismos. Y igualmente importante, ser un educador a otros. Cada uno de nosotros, donde sea que estemos, donde sea que estemos trabajando, podemos ser una voz que desafía los estereotipos y abra nuevas perspectivas. Parte de este trabajo es aprender a entender todos los caminos de la recuperación. Y esto es muy importante. Tenemos que reconocer de que existen muchas formas en las cuales las personas se pueden recuperar. No hay una sola solución. Y cada camino de cada persona es único y hay que respetarlo. Finalmente, la verdad es que el cambio real requiere corrección. Y esto es muy importante porque requiere una corrección o un desafío a las instituciones y las prácticas que ya existen en el status quo. Es uno de los responsables de perpetuar la exclusión y el estigma. Entonces, al modelar nuestras acciones en nuestro trabajo diario, en nuestras interacciones diarias, podemos hacer modelos de vida sobre cómo transformar las percepciones a cada nivel. Un punto práctico que las organizaciones pueden utilizar es una auditoría del lenguaje. Esto significa sistemáticamente revisar las palabras que utilizamos en nuestros documentos, en mensaje de capacitación, en página web y hasta en nuestra comunicación diaria, especialmente si es que estamos llevando una clínica o una institución de atención de salud. Hay muchas formas en las cuales podemos comunicarnos. Pueden ser mensajes por WhatsApp, correo electrónico, incluso la forma en lo que hablamos el día a día, cómo nos referimos a los pacientes. La idea es identificar lenguaje que puede ser estigmatizante y reemplazarlo por un lenguaje alternativo, más centrado en el paciente y más centrado en la recuperación. Una forma muy simple de hacer esto, y nosotros sabemos, tenemos muy buenas intenciones a veces, pero la idea es que esto sea algo circular, es de que una puede utilizar esta opción que aparece en este documento electrónico. Lo hemos utilizado en nuestro centro de salud mental y funcionó muy, muy bien. Y descubrimos cuán estigmatizante era el lenguaje que estábamos utilizando, sin siquiera estar consciente del hecho. Así que, en vez de utilizar adicto, se puede utilizar por personas con un tratamiento por uso de sustancias. En vez de decir abuso, se puede reemplazar por uso o mal uso. Estos cambios intencionales pueden significativamente mejorar la calidad de la atención y reducir el estigma de una forma en la cual mejorar la forma en la que nos comunicamos. Luego tenemos otros recursos que quiero compartir con ustedes. Recuerden que Hannah nos dijo de que la presentación se les iba a enviar por correo electrónico, así que luego pueden acceder a todo este material. Pero realmente una investigación que ayuda mucho es Words Matter, cómo las palabras pueden reducir el estigma. Fue hecho por SANSA y la prevención y la tecnología de prevención del 2017. Desafortunadamente, me parece que aquí no podemos compartirlo, pero sería una muy buena actividad para traducir y también para hablar sobre ahora con la inteligencia artificial puede traducir fácilmente documentos porque este es muy bueno y nos da ejemplos concretos sobre trasplante y sugiere también una alternativa de lenguaje acertada. Es un documento bastante corto, pero muy potente. Así que no se trata solamente del trabajo individual y las palabras que eligen, sino que de cambiar el lenguaje global. La narrativa general que utilizamos sobre el trastorno por esa sustancia y la recuperación y la idea de recuperación.
Las organizaciones pueden integrar estos recursos en la capacitación de su personal, algo que tenemos que hacer, porque los tomadores de decisiones y las comunicaciones públicas aseguran de que el lenguaje consistente refleje la dignidad y el respeto a las personas con experiencia de vida. Obviamente, esto está disponible en vivo, eso lo voy a enviar por correo también, pero realmente es un material muy bueno para capacitar al personal. Vamos a hablar de capacitación de personal, no hablamos solamente de, de profesionales de la salud mental, sino que también de personal administrativo y a todos los que estén involucrados o intercambiando o en contacto con los usuarios y con los pacientes. Si no están familiarizados con Ian White y le interesa aprender más sobre recuperación y el advocacy, el mensaje de recuperación inmaterial, recuperación, deberían ver su trabajo, que actualmente está en el Chessman System, en la página web. Se llama, como le digo, William White Papers. Vean la frase. Las palabras tienen un poder inmenso para dañar o sanar. Las palabras correctas catalizan transformación personal y ofrecen invitaciones a la ciudadanía y al servicio comunitario. Las palabras equivocadas estigmatizan y desempoderan. William White es uno de las figuras más influenciantes en el campo de la recuperación, no solamente por sus contribuciones en cuanto al lenguaje, por eso que le estoy contando esta historia. Si no lo conocen, les recomiendo que lean su artículo porque hay investigaciones reales muy buenas que él ha dirigido, pero también porque él nos invita a ver la recuperación como, como un movimiento basado en la historia y la comunidad. Conceptualmente hablando, esto es fantástico. Demuestra cómo las historias vividas y el acuerdo social y un sentimiento de pertenencia son tan importantes como el tratamiento clínico. Y también enfatiza la necesidad de valorar todos los caminos de la recuperación, no reducirlo a un solo camino. Eso es muy importante, porque vamos a ver el concepto en la siguiente diapositiva. Pero William White nos quiere hacer pensar, que pensemos en nuestra comprensión sobre qué significa apoyar a alguien que está pasando, que está pasando por un proceso de recuperación. Entonces, echémosle un vistazo a esta actividad. Ustedes ven aquí una reflexión, una herramienta de reflexión muy simple. La idea es que tomen un papel, ¿cierto? Lo dividen en 4 pedazos. Yo no sé si que lo han hecho antes, pero esto es muy útil con su personal. También lo pueden hacer con ellos, con los usuarios, se puede hacer con gente de recuperación y el personal. Pero la idea es, es reflexionar sobre, de una forma un poco, o sea, se toma un pedazo de papel, se divide en 4 pedazos y vean lo que la recuperación significa para ustedes en cada cuadrado. Luego reflejamos. Ahora, si es algo pertinente para la práctica ahora mismo, esto es una buena idea para implementar ahora mismo. Luego hay que pensar en el cómo. Es algo poderoso que requiere tal vez un poco de compactamiento. Es algo poderoso que tiene que amplificarse. Y, y el wow es cuando tenemos una idea brillante, muy buena, que tiene que ser escuchada por otros y que ustedes podrían compartir con el resto de su personal. A mí me gusta la tercera parte o compartir con el resto del staff. Esta actividad nos recuerda de que la recuperación, la frialdad, no son conceptos estáticos, dependen de cómo los percibimos, cómo hablamos al respecto y también cómo compartimos ellos con otros. Así que eso nos lleva a la imagen final, la diferencia entre igualdad equalidad. Veamos esta imagen que tenemos aquí.
porque la idea es discutir la interacción de ecualidad e igualdad y ver cómo puede cambiar la narrativa, la percepción de la atención de salud y con sus interacciones con los pacientes. Esto es algo que tenemos que compartir y discutir dentro de los grupos con los cuales trabajamos. La interseccionalidad es un concepto de que yo utilizo muchísimo. La nacionalidad de la salud nos recuerda que la estigma no existe en aislamiento, sino que intersecta con el racismo, con el sexismo, con por discriminación por edad o el encarcelamiento y la pobreza. Eso quiere decir que una persona con trastorno por esa sustancia que también es mujer o alguien con una desigualdad enfrenta barreras subyacentes. Así que cuando diseñamos servicios o cuando escogemos nuestras palabras, tenemos que preguntarnos, ¿estamos tratando a todos de la misma forma o nos aseguramos de que la gente realmente obtenga lo que necesitan para moverse o para progresar? Estamos utilizando el lenguaje de que empodera o estamos utilizando el lenguaje que en verdad causa estigma. Yo quería hablar de la igualdad como el principio que guía el advocacy en nuestra propia práctica. Si vamos a tomar preguntas sobre el cómo, el dónde y el cuándo, vamos a estar mejor preparados para tener sistemas de atención que no solamente se estén afectados, sino que también sean seguros y equitativos. Y ahora, me parece, voy a terminar mi presentación. Así que me complace mucho el tener, ojalá un poco de tiempo para preguntas o compartir historias. Si ustedes quieren compartir algo conmigo, yo feliz. Déjame compartir una historia que también refleja la complejidad de lo que hemos estado discutiendo. Voy a hablar sobre Juana. Obviamente no es su nombre real, pero Juana tiene 36 años, es mujer de un pueblo pequeño en Bolivia. Ella migró a Argentina buscando una mejor oportunidad de vida, pero con mucha pobreza. Estaba viviendo en un barrio bastante pobre en el centro de la ciudad y hablaba más que nada quechua, un idioma indígena que se habla en Bolivia, no español en lo absoluto. Y además tenía muy poco acceso a derechos o información. De hecho, ni siquiera podía leer ni escribir. Ustedes saben el problema que conlleva eso. Un día, luego de que se la encontró intoxicada, tenía como 6 doctores, fue removida del cuidado y su caso y se dio a diferentes hogares estatales separados de sus hijos, sin ninguna explicación en un idioma en el cual ella no podía entender. Esto es anticonstitucional, separar a hermanas, porque era la hermana, perdón, no la hija, en hogares estatales. Y estos hogares, la verdad que están con sobrepoblación y no tienen acceso a salud en general. Así que cada una fue separada de una forma de una institución muy diferente. Juana no entendía lo que le estaba pasando, pero por meses no fue capaz de ver a la hermana y como no, o sea, ella recibía cartas que no podía leer, su marido, que apenas podía leer, apenas podía entender el lenguaje técnico que, en la cual fueron escritas estas cartas. Además, ella no tenía representación legal, no entendía los procedimientos y además verdaderamente estaba muy, muy disgustada. Y ya saben lo que pasa cuando uno tiene muchos disgustos y uno ya estaba tomando, ¿cierto? Uno comienza a tomar más. Así que las cosas empeoran y empeoran. Ahora, cuando Juana entró al tratamiento,
En ese momento, yo estoy hablando hace mucho tiempo, cuando entró por primer tratamiento en su vida, en vez de recibir apoyo, se le juzgó y se le discriminó por su nacionalidad, su pobreza y por su trastorno por su sustancia. Fue discriminada por sus propios pares y además por los profesionales que estaban atendiéndola. No querían atenderla porque, según ellos, ella es boliviana, a veces, iba a tratamiento borracha. Y en ese momento de la historia, ella empezó a creer de que no tenía ninguna vida en lo absoluto por la cual vivir, especialmente porque era migrante. Entonces ella no sabía su estado legal. Yo conocí a Juana cuando llegó a la institución en la cual yo coordinaba. Traté de ser un acompañante para ella y realmente presencié, o sea, fui la testigo de su camino de recuperación. O sea, me emociona bastante porque con la ayuda de un abogado de una ONG con la cual trabajaba, pudimos encontrar un apoyo muy importante y un intérprete también, porque Juana empezó a entender sus problemas legales en español, pero costó muchísimo contarle lo que le estaba pasando y lo que ella necesitaba, lo que necesitaba hacer para poder recuperar a sus hijas. Así que lo que hicimos fue encontrar un intérprete y ¿saben cómo lo hicimos? ¿Cómo contactamos? Con, con INL, una organización de las Naciones Unidas por la Migración, y ellos nos encontraron un intérprete. Y luego tuvimos con todo el equipo dispuesto a escuchar su historia, y Juana nos hizo entender su situación legal. Y nos dimos cuenta de que ella sí tenía derechos. Así que pasito por pasito, primero redujo su nivel de ingreso de alcohol, luego tuvo reacciones, o sea, de rutinas diarias y luego, por supuesto, se hizo más fuerte en su determinación para poder reunirse con sus hijas. Su recuperación no fue un proceso lineal. Obviamente hubo momentos buenos, hubo momentos malos, hubo momentos en los cuales pensó que no iba a ser capaz o fuerte, suficientemente fuerte, hubo momentos en los cuales desapareció, o una semana no parecía, no lo podíamos encontrar. Tratamos de enviar a trabajadores sociales, conocían a los vecinos, el vecino sabía lo que necesitaba para encontrarla y a veces era imposible encontrarla. Pero, sin embargo, lo que causó una gran diferencia fue no un castigo o abstinencia o en una residencia, por lo contrario, la información de los pares, la sensibilidad cultural y un apoyo genuino. Cuando hablamos de sensibilidad cultural, comenzamos entendiendo lo que ella no era capaz de entender el nuestro lenguaje de recuperación. Ella podía entender lenguaje no verbal, pero sí podía entender perfectamente de que ella estaba siendo descomunicada. Así que esta historia demuestra cómo el estigma y la violencia basada en género, y la pobreza y la migración pueden afectar la justicia, la comunidad y cómo se intersectan todos estos puntos. Y al pensar, yo creo que esto nos recuerda de, de que el uso de sustancias problemáticas no se puede ver de forma aislada, sino que más bien debe ser entendido bajo un contexto más amplio de desigualdad, de inclusión. Ahora, obviamente, la historia de Juana, obviamente yo estoy invertida en esta historia, pero siempre digo de que muchas gracias a su propia lucha, ella solo necesitaba un poquito más de respeto y de apoyo y se ha reunido con sus 6 hijas nuevamente y aún viene a tratamiento de forma ambulatoria, viene 2 veces a la semana y todo ha andado bastante bien. Así que la recuperación no comienza simplemente con abstinencia, comienza
cuando alguien realmente está comprometido y recibe apoyo como ser humano. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo, por estar conmigo en este webinar. Ahora vamos a completar la presentación y ahora tenemos un espacio, me parece, para cualquier comentario o pregunta o cualquier pensamiento, historias personales que quieran compartir con nosotros. Espero de que les haya gustado lo que preparamos para ustedes hoy. Estoy muy feliz y también me emociona bastante cuando hablo sobre estos temas. Así que espero de que vean esto porque los cambios obtienen cuando no ignoramos el cambio y queremos que las cosas mejoren. Así que muchísimas gracias. Voy a terminar mi presentación para que pueda escuchar cualquier pregunta que tengan. Ana, puede que yo tenga que ayudarla. Hola, parece de que vamos a estar nosotros dos. Tuvimos un problema técnico, así que, pero volviendo, vamos a compartir algunas preguntas y luego podemos revisarlas lo mejor que podamos. Así que, claro, ahora alguien dice que estas preguntas se ven después de que termine la llamada. Hay bastantes preguntas, así que podemos filtrar un poco de abajo hacia arriba. Entonces me avisan si todos lo pueden ver. Claro, si ven, claro, hay bastantes preguntas, las podemos ver en orden, si le parece, de abajo hacia arriba durante la presentación. Dice Quadwo y ahí podemos echarle un vistazo. Ahí hay una de Alden Nassis. Dice, ¿cómo una persona con trastorno por uso de sustancia, cómo puede enfrentar la estigmatización? Me parece que el resto de la presentación cubrimos esto un poco. Hay bastantes comentarios también. Aquí hay una pregunta de Graham y una pregunta, ¿por qué la palabra alcohólico se usa universalmente y no cuando se refiere a un problema de alcohol? Bueno, esto es algo que voy a compartir con ustedes. Recuerden que les contaba la historia del documento. El alcohólico no es una palabra que sea respetuosa para utilizar, es una palabra muy estigmatizante. O sea, obviamente usted puede decir de que alguien se comporta con problemas de alcohol, pero es mejor si uno dice una persona que tiene un trastorno por uso de sustancia, como una forma más genérica, no especificando en ningún caso la sustancia que la persona está usando. Pero simplemente decir alcohólico es como decir adicto. Es una forma estigmatizante de referirse a la gente y una de las palabras que deberíamos evitar. Por ejemplo, trastorno por sustancia, pues algo que involucra salud mental. Cuando hablamos de eso, se refiere a situaciones donde hay un diagnóstico clínico hecho. Pero es muy importante poner a la persona en el centro de la conversación. Por eso que nunca debiéramos utilizar palabras como alcohólico, que es muy estigmatizante. Muy bien, muchas gracias. Ahora, si continuamos, las preguntas nos están llegando de golpe. Nancy, hay, hay tanta inconsistencia con el uso del término alcohólico, deberían hablar con el alcohólico anónimo. Claro, eso algo de que, eso como, como decir, es como un nombre de marca. Ellos se definen a sí mismos como alcohólicos y en los programas de 12 pasos se definen como adictos también. Eso es algo que tenemos que trabajar bastante.
cuando, cuando vamos a esos grupos para hablar sobre el lenguaje, la importancia de no identificarse con solamente con la sustancia que uno trata de dejar atrás. Creo que es una forma de trabajar, es muy importante también de abordar. Creo que no es algo que podamos hacer de forma apurada o indirectamente, porque sabemos de que la gente se identifica de esta forma. Hola, me llamo Karen Guerrero, soy adicta, y luego ellos crean su identidad ahí. Pero es un programa que sí ha funcionado bastante, ¿ah? Así que en ese caso creo que es muy complejo de pensar de la forma en la cual podrían cambiar el lenguaje. Hemos hablado aquí en Argentina mucho sobre con esas organizaciones, están tratando de pensar si hay una mejor forma para dirigirse a sí mismos. A veces nos dicen, bueno, van a comenzar definiéndose como de tal forma y luego tratan de, de- de suavizar la palabra o cambiar la palabra. O no solamente identificar su identidad o llamándose alcohólicos o adictos. ¿Se entiende? Pero es muy complejo. Así que le agradezco mucho por su pregunta y sobre todo por destacar ese punto. Hola, Gloria. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Cristín, ¿cómo uno puede ayudar a alguien que está pasando por la estigmatización? Esto es una pregunta muy precisa y me gusta mucho. Muchas gracias por traerlo a la palestra. Creo que es muy importante abordar el autoestigma. El autoestigma puede ser muy dañino. O sea, lo digo porque internaliza todos los mensajes negativos que la sociedad les envía. Una de las mejores formas de ayudar es crear un espacio seguro donde una persona se sienta valorizada, se sienta respetada, incentivarlo a buscar recuperación de forma sistémica. No es una debilidad y también destacar sus capacidades, su empoderamiento. El apoyo de pares ha funcionado muy bien para eso también. Y me estoy conectando con otros que han tenido problemas similares. Eso es muy poderoso para poder contrarrestar el autoestigma y obviamente si tienen la oportunidad de tener un espacio individual de terapia, eso también puede ser de mucha ayuda. Estoy viendo las preguntas aún. Sí, tengo un problema técnico. No, les pido las disculpas del caso. Así funciona la tecnología, ¿cierto? A veces se me queda congelada la cosa. Sí sé de que usted ha contestado un par de estas preguntas y les pido disculpas si que yo pido preguntas que ya ha contestado. Me avisa. Pero sí, y una pregunta que yo quería responder, tal vez ya se preguntó, o tal vez se contestó, pero destaca de que muchas organizaciones como Narcótico Anónimo, Alcohólico Anónimo, utilizan ese lenguaje estigmatizante. Entonces quería preguntar, ¿cuáles son sus ideas al respecto? Esas organizaciones, los grupos de apoyo, de que sin duda ven la adicción como una enfermedad o una falla moral, siguen utilizando ese lenguaje. ¿Usted puede compartir sus ideas al respecto? Por supuesto, muchas gracias. La verdad, compartí un par de ideas al respecto, pero quería destacar de que es una muy buena pregunta y muy difícil de abordar. Tal vez pueda darle un poco de idea al respecto porque yo lo veo como una pregunta reiterada. Déjeme pensar, la verdad tengo mucha experiencia trabajando con estas organizaciones. Y los respeto muchísimo, muchísimo, profundamente, porque están en todos lados. Se refieren a gente que está en lugares que nadie más atendería, así que los respeto. Pero utilizan términos que pueden ser muy estigmatizantes, porque se basan en tradiciones muchas veces.
pero quería destacar de que es importante reconocer de que estas comunidades han ayudado a millones de personas en la recuperación. Así que, en nuestro caso, si bien utilizan este lenguaje, quiero incentivarles a utilizar un lenguaje de primera persona más empoderamiento, o más empoderamiento. También lo hablamos con la ONG. Tratamos de utilizar, de trabajar junto con estos grupos como AA y NA para que utilicen, ojalá que tomen estas recomendaciones, ojalá que utilicen esta información, porque tenemos muchos estudios, como los que les demostré hoy, de mostrar eh, esta información basada en evidencia. Tratamos de pensar cómo evoluciona el lenguaje. Así que, no podemos, así, de esa forma podemos contribuir en conjunto para lograr este cambio. Sí, sin ignorar, obviamente, el gran apoyo que nos provee este grupo. Creo que eso es la clave. Excelente respuesta y muy bien dicho. Y como usted dijo, el lenguaje siempre evoluciona. Yo, o sea, muchas buenas preguntas están entrando. Quiero agradecerle a todos por enviar tan buenas preguntas. Puede que no las respondamos todas, nos queda poco tiempo. Vamos a tratar de responder las más que podamos. Pero Christine nos pregunta, ¿cómo alguien puede ayudar a alguien que está pasando por una autoestigmatización? Porque las personas se autoestigmatizan. Esta fue parte de la presentación que también me interesó mucho. Se podría compartir un poco más sobre la autoestigmatización y cómo podemos ayudar a aquellas personas. Claro, creo que lo abordé un poco en la presentación, pero creo que, de que hay muchas formas, ¿no? Hemos hablado sobre cómo esto impacta su autoestima interna y cómo el autoestima puede ser muy dañino porque la persona internaliza los mensajes negativos que han escuchado en la sociedad. Una forma de ayudar es activamente desafiar esas visiones negativas. Obviamente en una terapia grupal se puede hacer, pero también hay oportunidad de tener un espacio individual de terapia. Nosotros podemos desafiar esas nociones negativas, podemos empezar a preguntar de dónde provienen esas ideas y también van a estar asociadas de que tal vez no sean durante toda su vida, no lo tengan en la cabeza toda la vida o en su corazón toda la vida. Deberíamos pensar que la persona con trastorno por sustancia es una condición de salud. Una vez más hay que mencionarlo. No es una falla moral. También podemos ejemplificar de que esta es la cura para el estigma y para el autoestigma. Es nuestra tarea destacar las fortalezas de la persona y prevenir, o sea, o de meterlo en comunidades que los apoyan, donde ellos van a poder sentirse valorizados y aceptados. La investigación, como le mostré recientemente, el apoyo social juega un gran rol en la reducción del estigma. Así que cuando contamos con nuestros propios espacios de trabajo y podemos lidiar en este lenguaje de primera persona con empatía, el autoestigma también se va a reducir. Y también la persona va a ser valorizada y respetada, lo más importante. Muchas gracias por su poderosa respuesta. Veo que alguien más también preguntó, en cuanto a la diapositiva 10, dijo el estigma es el factor que previene que la gente busque atención a la salud. ¿Puede apoyar eso o tiene investigación válida que demuestre eso? La persona dice que lo escuchan mucho, con investigadores les cuesta encontrar eh, pruebas, por así decirlo. Les puedo dar mucha información al respecto. Yo no sé si compartí ya las diapositivas. Si no, lo voy a compartir con ustedes. No sé si puedo escribir en el chat, pero les puedo revisar un momento, pero hay mucha información y mucha investigación al respecto. Especialmente tenemos una aquí en Argentina de, del 2019, donde llevamos a cabo una investigación en diferentes hospitales
y de centros de salud mental de diferentes partes del país. Argentina es un país bastante enorme. Tenemos diferentes provincias y diferentes realidades sociales. Así que lo que hicimos en ese momento fue realizar una entrevista estructurada a profesionales de la salud mental y les preguntamos cuál era lo que ellos pensaban sobre gente que tuviera trastorno por uso de sustancia. Y las respuestas que obtuvimos fueron bastante, no sorprendentes para nosotros, sino que uno tiene un poco de shock cuando ve la realidad de lo que uno conoce y lo que uno siente, ¿no? Tenemos diferentes categorías de información donde ellos hallaron de que cuando sintieron rechazo, cuando sintieron estigma, cuando sintieron que la gente contratada por esa sustancia eran como, a ver cómo decirlo en inglés, pero que no estaban cogniscientes, estaban casi interdictos. Y había mucho prejuicio al respecto. Y la verdad es que hallamos de que eso afectó mucho la forma en la cual ellos asistían o hasta recibían capacidad de cuidado o atención. También hay de que trataron por esa sustancia y sus servicios, la mayoría del tiempo es muy difícil acceder. Si uno entra a un hospital en Argentina para ver que trataron por esa sustancia y su tratamiento, están en la última parte del hospital, un espacio oscuro, uno no lo va a poder encontrar de forma fácil. Y las veces en la cual la salud se proveyó es cuando nadie va a saber, porque es muy temprano en la mañana. Así que llegamos a la conclusión de que todos estos prejuicios eran barreras para que la gente obtuviera ayuda. Esa fue una investigación que hicimos en nuestro país y la verdad que fue realmente poderoso el poder, le puedo dar mucha información al respecto, porque siempre hablo por nuevas investigaciones y que, bueno, ustedes utilizar para justificar sus puntos y su información. Así que cuente conmigo, les envío todo el material. Fantástico, me parece excelente. Cada vez que podamos compartir investigación e información que valida lo que decimos, algo que esté probado, siempre es fantástico. Así que es muy bueno saber de que usted tiene ejemplos de cómo se ve esa información y poder compartirlo. Ahora, les pido disculpas si esto es una pregunta que ya contestó, me avisa, pero otra, otra pregunta basada en investigación. Joseph nos dice, algunas culturas parecen estigmatizar más que otras. ¿Existe algún estudio o alguna investigación en el mercado que demuestra cómo diferentes culturas pueden afectar a las personas que buscan tratamiento? Les pido la disculpa. La verdad, es una muy buena pregunta. No sé si que existe algún estudio que demuestre qué culturas estigmatizan más que otras, pero sí hay muchas publicaciones sobre culturas estigmatizantes, especialmente en cuanto al uso por el trastorno por uso de sustancia. Hay países en los cuales los TUS son considerados como algo que donde la gente se puede morir si dicen que tienen estos problemas. Y por supuesto, ese nivel de estigmatización que realmente es como un programa de vida o muerte. Así que en esos puntos sí, es es un tema muy importante. O sea, si no decimos que en esos países el nivel de investigación sea incluso superior, pero la investigación que demuestra la investigación por cultura, la verdad, es muy amplio. O sea la Unity Show demostró su informe de droga, informes que demostraron en Lancet o en Lancet o en la revista de la adicción, demuestran de que siempre en algunos países la sustancia se castiga más como algo moral o un tema ético y eso aumenta el estigma.
En otros países se reconoce más bien como un problema de salud. Y en otros países, específicamente asiáticos, demuestra estigma, demuestra roles de género y roles comunitarios, demuestra cómo el estigma se basa. Yo no sé, obviamente que tengo información de estos papeles que les cuento, también por el Informe Mundial de la Droga de la OMS, hay informes de diferentes culturas y de cómo diferentes continentes, no específicamente países, pero tal vez continentes, tienen una visión sobre la adicción. No sé si existe como un estudio global. La verdad es que creo que cuando tenemos reuniones ISAP sobre este tipo de webinar, siempre me pregunto, sería una muy buena oportunidad de hacer una investigación masiva, global, porque sería muy interesante y poderoso del determinar algo como lo que usted me propone. Así que muchas gracias por su pregunta y voy a continuar pensando al respecto. Si es que existe alguna investigación que aborde esta perspectiva que nos presenta. Muy buena respuesta y me parece que estos webinars, cuando se juntan y se juntan redes con la cantidad de investigación que existe, que se puede vivir las diferentes ideas, cosas que todavía tenemos que investigar. Hay un par de preguntas que son por la misma línea, tal vez, así que voy a tratar de combinar algunas, pero algunas personas han destacado de que trabajan con diferentes grupos de personas que demuestran mucho estigma y de que no saben muy bien cómo navegar, ayudar a esa persona, o sea, no utilizar lenguaje estigmatizante, que sean más abiertos de mente. Creo que la pregunta es bien cómo los individuos pueden en verdad ayudar a producir la prevalencia de lenguaje negativo o evitar el lenguaje negativo, o cómo comenzar esta conversación con las personas con las cuales trabajamos en los grupos. Muy buena pregunta. La verdad es que es un verdadero desafío y yo trato de abordar en esta presentación. Creo que ser más abiertos de mente, comienza con la conciencia. Hay que reconocer nuestros propios vicios y sesgos cuando nos dirigimos al otro. Incluso, aunque seamos especialistas en interculturalidad, yo también requiero reconocer mis propios vicios y sesgos. Luego hay que escuchar a experiencia de vida, eso es muy poderoso. Escuchar directamente a personas con diferentes grupos de ayuda, los desafíos, los estereotipos que sufren. Creo que hemos hecho eso muchísimo en cuanto a los barrios, lo hemos hecho en grupos de focus groups, hablando sobre cómo nos han estereotipado y cómo los estereotipos son como las semillas de la discriminación. Entonces tenemos que tener talleres alrededor del respecto, eso es muy poderoso. La educación es una clave. La investigación demuestra de que de los enfoques basados en contacto con la persona requieren un poquito de tarea tal vez alrededor, son desestigmatizados y eso reduce mucho el prejuicio. Y obviamente utilizando un lenguaje respetuoso, diciéndole lo que uno percibe y cómo. Por eso que les hablaba sobre el lenguaje de primera persona. Cuando utilizamos ese tipo de historia en primera persona, es muy poderoso, tiene una gran implicancia. Yo no sé si jovioso, pero se hace último visible para la persona. Que el lenguaje tiene un fuerte impacto en la vida de la persona y que uno realmente puede abrir la mente y tratar al menos y poner su pensamiento entre paréntesis. El ser abierto, los roles, conciencia desde nuestros propios sesgos, escuchar a la gente con la experiencia de vida. O sea, estoy utilizando en primera persona, sí. Eso nunca disminuye el poder de las historias de las personas. Si la persona con la experiencia de vida puede contar su propia historia, eso es verdaderamente poderoso.
excelente respuesta. Me parece, yo personalmente he visto en mi, tanto en mi vida profesional y personal, el efecto que tiene de contar historias y compartir, y eso cómo puede empoderar a la persona y cambiar opiniones y pensamientos. Así que lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Quiero sí agradecer muchísimo a Carolina por ayudarnos a continuar con esta serie, con esta excelente presentación y excelente sesión de preguntas y respuestas. Yo personalmente aprendí mucho. Yo tengo muchos ejemplos y muchas ideas para compartir y estoy seguro de que los asistentes hacen lo mismo. Veo que la pregunta hay mucho agradecimiento, excelente presentación, tanto y tanto. Pero también quiero agradecer a todos ustedes por asistir hoy, tomarse el tiempo para estar con nosotros y unirse a nosotros por esta hora y media. Como escucharon hoy, la recuperación no es un solo camino. El estigma puede impactar fuertemente el camino de la recuperación de una persona. Es configurado por problemas de acceso, problemas culturales, problemas de apoyo. Al continuar este viaje en conjunto, le invitamos a reflexionar sobre la información que escucharon hoy en día y cómo pueden apoyar a aquellos afectados por el trastorno por uso de sustancias. Como mencionamos al principio, van a recibir un email con la grabación, con las diapositivas y también, por favor, tómense el tiempo de completar la encuesta de retroalimentación para ver cómo podemos mejorar el webinar. También vamos a ver en 2 semanas, a la misma hora, cuando continuemos con nuestra fase Returning to Basics con el poder de la historia. Hasta entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carolina, gracias a ISAP y esperemos de que todos se cuiden hasta que nos veamos en la siguiente ocasión. Muchísimas gracias y adiós. Muchísimas gracias, chao, chao.